La verdad de la muerte, segunda parte. 1 Corintios 15:51 dice de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. De los 7 misterios que se le revelaron, que Cristo resucitado le reveló a Pablo, este es uno de los más grandes. Él dice, he aquí os digo un misterio. Y todo el mundo, pues claro, pero cuando van a decir un misterio, uno está pendiente con el oído, ¿cierto? He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Bueno, no todos moriremos. ¿Cómo? No todos moriremos. No todos dormiremos, no todos iremos a ir al Seol a dormir, como nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les tocó ir a dormir allá, al seno de Abraham. No todos iremos a dormir allá al seno de Abraham. ¿Y por qué? Bueno, ahí está el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto los que están durmiendo en el Seol, como nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados. Justamente con ellos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, la gente cree que la resurrección va a ser así, que el cuerpo se va a levantar de la tumba y yo no sé cómo irá a ser ese cuerpo que empuja esa tumba, porque hay unos cementerios que tienen una tumba arriba de la otra y arriba de la otra, y ¿cómo van a hacer para salir ese cuerpo de ahí? Aquellos que creen que la resurrección es en cuerpo físico. El apóstol Pablo lo deja bien claro cuando dice, la resurrección no es en cuerpo físico, la resurrección es en cuerpo espiritual, y los cuerpos espirituales ni usted ni yo los podemos ver. Entonces olvídese que esa carne, esos huesos que sembraron ahí en la tumba se van a volver, para eso se queda ahí para siempre. Eso sirve de abono para las plantas. Entonces, si nosotros analizamos, Adán, el día que comieres del árbol morirás, le dijeron. Y Adán, a lo que comió la fruta, murió enseguida. No. ¿Qué fue lo que murió? ¿Qué fue lo que murió? Su espíritu. Ya yo expliqué en la enseñanza pasada que la palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Dios con el hombre eran uno, estaban unidos. Por eso es que ahora en el nuevo pacto dice la palabra de Dios, el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Él vino a restaurar eso. Esa fue una de las 8 cosas que Él vino a restaurar. Los que no han escuchado la enseñanza, ¿cuándo fue la restauración de todas las cosas? Entra a nuestro canal de YouTube y la escucha. ¿Cuáles fueron las 8 cosas que Cristo vino a restaurar? Una de las cosas que Cristo vino a restaurar fue esa. ¿Cierto? Él vino a restaurar esa división que había. Él vino a restaurar eso. Entonces, el hombre era uno con Dios. Al él desobedecer, thanatos, ocurre una separación espiritual. Entonces, si la primera muerte fue espiritual, la primera resurrección, ¿cuál es? La primera resurrección tiene que ser espiritual también. Pero la gente está esperando que quiere levantarse así con la misma camisita que le pusieron. Yo no sé cómo se irá a parar, desnudo, yo no sé cómo. ¿Ah? Por favor, salgamos ya de tanta doctrina que nos ha metido el sistema religioso, que nos ha venido engañando, y nosotros hemos engañado a otras personas. Pero como dice el chavo, sin querer queriendo. Pero ya es hora de que empecemos a despertar. Entonces, si la primera muerte fue espiritual, la primera resurrección tiene que ser espiritual. Por lo tanto, antes de Cristo, todos los que morían físicamente iban a un lugar llamado el Seol. Mire, primera muerte, la espiritual, y la segunda muerte, la física, cuando ellos iban al Seol. Allí
Ellos iban a dormir allí, ellos iban a descansar, a esperar que llegara el día de la resurrección. ¿Y cuándo llegó el día de la resurrección? Bueno, cuando Cristo dijo, esta es la hora. Y la hora es cuando los muertos oirán mi voz y vivirán. Esta es la hora cuando los muertos saldrán de los sepulcros. Es decir, saldrán del Seol, de la sepultura. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Y si Él era la resurrección, llegó la resurrección, pues. Llegó la resurrección. ¿Listo? Así como la muerte entró por un hombre, así también entró la vida por un hombre, ¿cierto? Entonces, mis amados, dice Mateo 23:35. Vamos a tener allí una lectura aquí de un pasaje muy conocido. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, quien mataste entre el templo y el altar. Ese era el último que ellos habían matado. Entonces, desde Abel, que fue el primero, hasta Zacarías, todos iban a dormir. Iban a un lugar llamado el Seol. Entonces, en ese lugar llamado el Seol, todo el que moría, sea justo o sea impío, todos iban para el Seol, uno para el seno de Abraham y otros para el lugar de tormento. Y había un abismo que los separaba entre los dos. Bueno, los que no han escuchado la enseñanza, Cristo en el centro de la tierra, pueden aclarar más las ideas cuando escuchen esta enseñanza en nuestro canal de YouTube, donde yo explico bien cómo está dividido allí el centro de la tierra y qué fue a buscar Cristo allí, a ese lugar. Entonces todos estos muertos, desde Abel hasta Zacarías, iban a ese lugar llamado el Seol, a dormir. Por eso Pablo dice, todos no dormiremos, todos no vamos a ir allá. Tremendo, ¿cierto? No todos vamos a ir a dormir allá, sino que todos vamos a ser transformados. Tremendo, ¿cierto? Porque es que nosotros nos ha hecho creer el sistema religioso que nosotros somos un cuerpo, que tenemos una alma, que tenemos un espíritu, pero no es así. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos un espíritu justo, hecho perfecto, que vinimos a participar de carne y sangre por 80, 60, 70 años. Yo no sé cuánto tiempo iremos a durar aquí participando de carne y sangre. Cuando Cristo llega con el evangelia, es la palabra que te utiliza en el griego, evangelia, noticia, anuncio, buenas nuevas. Él llega con ese anuncio, ¿y qué fue lo que se oyó? Pues, hoy ha nacido en Belén un Salvador. Oiga, y este Salvador no era para los que estaban de pie vivos. Este Salvador era incluso para los que estaban muertos allá en el Seol desde hace 4000 años que se había dado la promesa. Él es el Salvador de todos los hombres, dice la palabra de Dios, y mayormente de los que creen. De todos los hombres, incluyendo los que estaban allá en el Seol, y mayormente de los que creen, es decir, de los que están en pie, que creen. Él es el Salvador de todos estos hombres. Hoy ha nacido un Salvador. Esa fue la buena noticia, esa fue la evangelia que trajo Cristo. Segunda de Timoteo 1:10 dice, pero ahora, oiga, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, el cual quitó la muerte. ¿A qué muerte se está refiriendo? La muerte espiritual, la separación espiritual. Él la quitó. Ya si tú te unes a Cristo, eres uno con Él. Ya no hay pared intermedia, ya no hay separación, ya no hay muerte. A eso es lo que se le llama muerte en la Biblia, a la palabra separación. Por eso en la enseñanza que yo tengo también en el canal de YouTube, donde yo hablo del divorcio, que hay muchos que dicen, no, que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Bueno, pero si la palabra muerte quiere decir separación, entonces hasta que la separación lo separe, listo. Solucionado el problema, hermano, puede divorciarse. La muerte es separación.
Separación. Eso es lo que significa. Entonces aquí dice que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio y quitó la muerte, quitó la separación que había para que el hombre no tuviera acceso al trono divino. Esta es una de las 8 cosas que Él vino a restaurar. Esa comunión que había en el huerto del Edén entre el hombre y Dios, Dios la restauró. Él la restauró. Y ahora el hombre tiene acceso directo. Acerquémonos confiadamente, sin miedo, que ya no es como antes que el sacerdote tenía que amarrarlo con un nylon, porque si se caía muerto lo jalaban. Bueno, gracias a Dios que ninguno cayó, por la misericordia de Dios, creo yo que ninguno cayó. Pues, no sé si de pronto alguno por ahí está ahí haciendo sus cositas y tuvieron que jalarlo. Pero según yo he leído en la palabra, no cayó ninguno. Efesios, para continuar con el tema, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos, cuando estabas separados por el delito y el pecado. Aquí yo los invito también, los que no han visto la enseñanza, ¿qué era el pecado? También está en YouTube esa enseñanza. ¿Qué era el pecado? Allí yo explico todo esto, la separación. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, si nos dio vida, ya estamos resucitados. ¿Cómo se llama eso? Cuando yo oro por un muerto y le doy vida otra vez. Resurrección. Entonces, ya Él nos resucitó. Sí, yo no sé qué resurrección es la que están esperando la gente. Ya nosotros, amados, en esta dispensación de la gracia, en esta dispensación del Espíritu vivificante, ya nosotros no esperamos resurrección. La resurrección es un rudimento, como lo dice Pablo en Hebreos 6. La resurrección es un rudimento. Para nosotros no hay resurrección, porque para nosotros no hay muerte. Para nosotros lo que hay es transformación y arrebatamiento inmediato. Si yo me muero ahorita, el Hernán espiritual que está en mí inmediatamente es arrebatado. Listo, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que nos espera a nosotros. La transformación y el arrebatamiento. No hay resurrección para nosotros. Él restauró esa posición que había, que unía. Cristo es la primicia, ¿cierto? De todos aquellos que vamos a ser resucitados junto con Él. Romanos 5:14. Mire lo que dice Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán, oiga, hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Es decir, desde Adán hasta la ley, porque Moisés simboliza la ley. La muerte reinó hasta la ley. ¿Y cuándo se acabó la ley? En el año 70, cuando el templo fue destruido y se consumó toda la obra de Dios. Hasta ahí reinó la muerte. ¿Por qué? Porque a partir de allí, cuando Él destruye el templo, para nosotros ya no hay muerte, porque nosotros hemos creído en Él. ¿Y qué dijo Él? El que cree en mí no morirá eternamente. O sea, el que cree en mí no tendrá separación eterna, ya no tendrá separación eterna, sino que será uno conmigo. Si yo no sé por qué al sistema religioso le cuesta tanto entender este misterio. La muerte reinó hasta Moisés, o es decir, hasta la ley. 15:51, donde comenzamos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y mire que dice, un abrir y cerrar de ojos. No dice un cerrar y abrir de ojos. ¿Por qué? Usted no se ha puesto a analizar eso. No dice un cerrar y abrir de ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno se muere físicamente, lo primero que uno hace es abrir los ojos espirituales. Y luego que abre los ojos espirituales,
A los 2 minutos, a los 3 minutos, a las 4 horas, cierra los ojos del cuerpo. Hay veces que queda con los ojos abiertos. Por eso Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos. Primero tienes que abrir tus ojos espirituales y luego cierra los ojos del cuerpo físico. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay personas que hasta han visto su cuerpo allí en la camilla, en la carretera, tirado allí. Han tenido esta experiencia. Abren los ojos espirituales y ven el cuerpo. Y bueno, y no es el día de él, pues. Y vuelven nuevamente al cuerpo. Allí seremos transformados. Cuando eso ocurra, seremos transformados, amados. Ya dejaremos de participar de carne y sangre. Seremos espiritual 100% y nos uniremos a Él inmediatamente, 100% como éramos. Es que hay un velo hasta el momento que todavía está allí. Pero cuando esto sea quitado, hermano, nuevamente, como en el principio, como Adán, como en el principio, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Oiga, muchos creen que es una trompeta que va a sonar. Bueno, esto sí los va a engañar el proyecto que tiene la NASA por ahí, el proyecto Blue Ray, creo que es que se llama, donde ponen sonidos y esos sonidos se oyen en todo el planeta Tierra y salen imágenes y ángeles y caballos y bueno. Hay gente que está esperando estas trompetas físicas, audibles. Amado, esto es espiritual. La trompeta final usted la oye el día que usted se vaya a morir. Un segundo antes de morirse, usted oye la trompeta final y usted es arrebatado. Usted es transformado. Usted abre los ojos espirituales 100%. Y los muertos serán, ¿qué? Resucitados incorruptibles. La palabra resurrección es transformación. Seremos transformados incorruptibles. Nosotros seremos transformados al igual que los que estaban allá muertos. Así es. Ocurre lo que se llama un desdoblamiento, porque todo el que viene a participar de carne y sangre empieza a ser un ser dual. Cristo era un ser dual, Jesús era un ser dual, era espiritual y era carnal. Y ahí tiene que ocurrir lo que se conoce en la ciencia cuántica como el desdoblamiento. Lo material se queda y lo espiritual sube de donde fue tomado. Por eso es que dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será... Entonces la gente del sistema religioso dice, sí, Petrona y Juana van a estar moliendo en un molino. Como Petrona es consagrada, Petrona va a ser tomada y Juana va a ser dejada. No, amado, no es así. Es la misma Juana. La Juana espiritual y la Juana carnal, una sola. Van a estar moliendo en un molino. La Juana carnal será quedada, enterrada en el polvo. Y la Juana espiritual será tomada. ¿Ah? Yo no sé por qué les cuesta entender tanto esto al sistema religioso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Y qué fue lo corruptible? ¿Qué fue lo que se corrompió? Cuando Adán pecó, el espíritu de Adán se corrompió. Comenzó a ser dominado por el alma, por las emociones. Empezó a ser un ser almático, dominado por las emociones. Claro. Los políticos lo corrompen las emociones, todos lo corrompen las emociones, los pastores, todo el mundo. Lo corrompe el dinero. Entonces eso corruptible tiene que vestirse de incorrupción. Entonces, mis amados, hablando de la muerte, el tema pasado estuvimos hablando de la muerte, de la separación física. Eso es lo único que queda hoy en día, la separación física. Entonces cuando yo le hablo a algunos bendecidos y les digo, pero si aquí dice que la muerte reinó hasta Moisés y aquí dice que Cristo quitó la muerte. No hay muerte, amado. ¿Cómo que no hay muerte si todos los días se muere la gente? Claro, él se está conociendo en carne, el pobrecito.
El bendecido no se está conociendo en el espíritu, se está conociendo en carne. Y todo lo que ve a su alrededor es pura carne. Y la palabra de Dios dice que la carne para nada aprovecha. Por eso es que nosotros no nos sometemos a preceptos tales como no tomen, no coman, no huelan, no usen, no toquen. Todo eso son trato duro con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Nosotros tenemos que conocernos en espíritu, amado. Yo tengo que conocerlo a usted en espíritu. Yo no tengo que conocerlo a usted en la carne, porque si lo conozco en la carne le voy a ver un montón de defectos. Cristo nos conoció a nosotros en espíritu, no en carne. Pero el rudimento del sistema religioso, todo el ritual del sistema religioso tiene que ver con la carne. Bautismo en agua, ¿a quién están mojando? A la carne. Santa Cena, ¿quién están comiendo? Comida y bebida. Y el reino de Dios no consiste en comida y bebida. Imposición de mano, carne. La imposición de mano es un rudimento. Por favor, amados, avancemos, dejemos los rudimentos, como dice Pablo en Hebreos 6, y vamos a la perfección. Entonces hoy lo que queda es esa separación material, pero esa Dios no la puede quitar mientras haya gente, seres humanos. Porque esa es la llave que nos libera de este cuerpo para unirnos a Él otra vez. Nosotros tenemos que ser agradecidos con la muerte, tenemos que amar la muerte, tenemos que anhelar la muerte física. Porque esa es la forma, ese es el medio, esa es la cúspide que Dios dejó para que tú y yo volviéramos a Él nuevamente. Imagínese usted que no hubiera muerte física. Si no hubiera muerte física, imagínese usted. ¿Qué haríamos nosotros? Condenados en este cuerpo viejito ahí, con un cáncer eternamente, padeciendo. No, la muerte es una bendición, la muerte física es una bendición de parte de Dios. Yo antes le tenía miedo cuando me la mostraban con el gancho ese, ¿no? Y ahora entendí que el gancho ese es la llave con la que Él nos libera. Y nos lleva de aquí para encontrarnos con nuestro Rey, como dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes a Cristo, inmediatamente. Olvídese de que usted se muere de aquí, que usted va a ir por allá a dormir, a esperar. No, amado, por favor. Ya la resurrección llegó, es Cristo Jesús en la resurrección. Entonces cuando uno le habla a estos bendecidos, cuando yo hablo por el grupo de WhatsApp que tengo, o cuando hablo por el canal de Facebook, o por el canal de YouTube, algunos bendecidos comentan, ¿cómo usted va a decir que ya la resurrección se dio? Usted tiene la misma doctrina de Mineo y Fileto. Y Mineo y Fileto estaban en el año 53. Yo estoy en el 2021. La resurrección ocurrió el 15 de abril del año 71. Esa fue la primera gran oleada que Cristo sacó de aquí, de este mundo que es Egipto, para llevarlos a la Canaán celestial. Así como Moisés el 15 de abril sacó el pueblo de Egipto para llevarlos a la Canaán terrenal. Pero eso era sombra de lo que había de venir. Cristo es el verdadero Moisés y nos ha sacado de este mundo. Él llegó y dijo, esta es la hora cuando los muertos van a salir. Y ya yo expliqué cuánto es una hora para Dios. Una hora para Dios son 40 años. Es decir, una generación. Por eso Él dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, nosotros no tenemos que andar apegados al rudimento ni a la carne. Nosotros tenemos que andar apegados a lo que Cristo nos dijo. Juan 6. Mire lo que dijo Cristo, Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo.
No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. ¿Se da cuenta? Lo de Moisés era una sombra. Ellos comieron el maná y murieron. Es decir, fueron al Seol a descansar. Pero el que coma a Cristo, ese no va a ir para el Seol a descansar. Ya ese tiene vida eterna. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, ¿cómo usted dice que va a morir? Entonces usted no tiene vida eterna. Vida eterna es que usted se sale de este cuerpo y usted sigue viviendo en el otro, como cuando usted se muda de casa o de apartamento. Se muda de casa para la otra casa. Así de sencillo, amado. Él quitó la muerte, Él quitó la muerte, no hay muerte, la muerte reinó hasta Moisés. Entonces por eso yo en el primer mensaje les expliqué que era la muerte física. La muerte física todavía está, porque es necesaria para nosotros poder salir de este cuerpo y unirnos a Él. Pero cuando dice que Cristo quitó la muerte, Él fue la muerte espiritual, la separación espiritual, Él la quitó eternamente. Ya no hay más separación. Por eso Pablo dice en Hebreos, la resurrección de los muertos y la condenación. Ya no hay condenación eterna. Cristo reconcilió los cielos con la tierra. Así de sencillo. Mire lo que dice Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, si usted está pensando de que usted va a morir, de que usted va a ir para después cuando usted se muera aquí en este cuerpo físico, que usted va a ir por allá a dormir, que a esperar una resurrección, entonces usted no ha creído en Cristo. No ha creído usted en Cristo. Porque usted todavía está esperando una resurrección. Y para nosotros no es la resurrección. Para nosotros es la transformación y el arrebatamiento. Ese es el verdadero arrebatamiento. El arrebatamiento es personal. El día que usted se muere, usted es arrebatado inmediatamente. Quiero terminar con esta cita. Hebreos 2:14. Me gusta mucho esta cita. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, si Él destruyó al diablo, ya no hay quien tenga el imperio de la muerte. Ah, pero hermano, si hay diablo. Bueno, escuche la enseñanza que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube titulada La cronología del diablo, para que usted se dé cuenta que ya no hay diablo. Todo lo que los hombres hacen hoy en día salen es de su corazón. Jesucristo dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, las hechicerías, la blasfemia. Todo sale del corazón del hombre. La guerra, los pleitos, las enemistades, todo sale del corazón del hombre. Entonces quiero redondear y dejar bien claro este tema. La muerte física aún existe, la separación física existe, porque ese es el medio que Dios utiliza para unirnos nuevamente a Él. Pero cuando Él dice que Él quitó la muerte y sacó la vida, la luz y la inmortalidad por medio del Evangelio, está hablando de la muerte espiritual. Ya no hay muerte espiritual, no hay muerte eterna, no hay separación. El que se une a Cristo es un espíritu que es con Él para siempre. Por eso es que dice por allá en Apocalipsis, esto en la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda separación. La segunda separación que van a sufrir aquellos que no mantengan el estatus en el que Dios los ha puesto. Van a ser lanzados a las tinieblas de afuera, pues. Esa es la segunda separación. Échalo para las tinieblas de afuera y allá será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la segunda separación. Esa segunda separación ya no tiene potestad sobre nosotros, amados. Porque nosotros estamos después de la cruz. Y nosotros hemos creído en Él. Y el que cree en Él no morirá eternamente. Así que mis amados, les dejo hasta aquí esta segunda parte
del tema titulado La verdad de la muerte. La verdad de la muerte.